Formas de onda en electroterapia, estudiando en esta ocasión las ondas monofásicas. Vamos a analizar ahora pulsos cuadrados con resistencia óhmica pura, que no haya una impedancia, para ver el comportamiento teórico de ondas cuadradas y para analizar su componente galvánico y demás. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner el osciloscopio con el canal A, podemos ponerlo en automático, o para evitar oscilaciones vamos a ponerlo en un máximo de 20 voltios. Y el canal B lo vamos a poner, que es el que va a medir la intensidad, en 200 milivoltios. Pero el canal B lo vamos a trasladar, porque como son ondas monofásicas, lo vamos a trasladar a este punto. El inferior va a ser el que mide las ondas de intensidad y el superior las ondas de voltaje. Vamos a elevar un poco la intensidad y aquí vemos que algo está ocurriendo, pero no llegamos a ver las ondas. Para poder ver bien las ondas, el tiempo por división horizontal lo vamos a poner unos 5 milisegundos. Y ya tenemos aquí las ondas, pero vemos que en el sentido horizontal las ondas están oscilando. Entonces el disparo lo vamos a poner en automático y el rubí le subimos para que trabaje, por ejemplo, en el canal 1, lo subimos un poquito para que la línea de ascenso de un pulso lo pille y ya tenemos estabilizadas las ondas, ya podemos analizar las ondas. Vemos que tenemos pulsos de 10 milisegundos porque hay 5 milisegundos por cada división horizontal, luego tenemos 5 y 5, 10 milisegundos y 10 milisegundos también en el reposo. Estamos ante una corriente cuadrangular con tiempo de impulso igual al tiempo del reposo. Vamos a enfocar este análisis bajo dos puntos de vista. Uno, sobre una resistencia teórica pura, sin capacitancia, sin impedancia, solamente resistencia óhmica pura, y luego vamos a ver qué ocurre cuando lo aplicamos al organismo y observar cómo se deforman las ondas, porque realmente el organismo no es una resistencia pura, es una capacitancia. Pero primero vamos a analizar la parte teórica de una cuadrangular pura, sobre una resistencia óhmica pura. Vamos a regular un poquito la intensidad. Por ejemplo, ahí. ¿Qué componente galvánico tiene esta corriente? Para analizar el componente galvánico, lo que vamos a hacer es que nos vamos a mediciones, añadimos una medición y en esta medición la vamos a poner sobre el canal B porque nos interesa ver lo que ocurre en la intensidad, y en lugar de que nos mida la corriente alterna, que sería RMS de máximo, le vamos a decir que nos mida el promedio de corriente continua, que es como hablar del componente galvánico. Aceptamos y aquí vamos a tener una medición. Vamos a la unidad de promedio, en la cual vemos que nos habla que la medida en promedio de milivoltios es de 78, casi 79. El promedio. Sin embargo, el pico está en 170. Prácticamente es la mitad. Está en 160, prácticamente es la mitad, el promedio que la altura máxima de los pulsos. ¿Qué significa? Que si esta intensidad medida aquí en máximo es de 16 miliamperios y el promedio es de 79 prácticamente, serían 7,9 miliamperios, es decir, prácticamente es el 50% de intensidad eficaz. Es decir, el componente galvánico de esta corriente es al 50%. Si ahora nosotros cambiamos los parámetros, y nos vamos a unos 5 milisegundos, vamos a ver que la intensidad de pico sigue siendo los 160 miliamperios, pero el promedio ha disminuido a un 48%.
ha disminuido bastante. Es decir, ahora mismo esta corriente tendría más o menos un 25% de componente galvánico. Entonces, con el osciloscopio también podemos analizar y ver el componente galvánico de una corriente. Pero, ¿qué ocurriría con el porcentaje del componente galvánico si además modificamos la forma de los pulsos? Pues vamos a hacerlo, vamos a ponerle pulsos triangulares y en estos pulsos triangulares vamos a ver, teníamos el pico que era de unos 160 y ahora el promedio se nos ha bajado a 24 milivoltios, sería la mitad de los 48 que teníamos antes, lo cual significa que esta forma triangular ha inducido de nuevo una pérdida de componente galvánico que es el 50% de cuando era cuadrangular. Se ha quedado a la mitad. Luego la forma tiene su influencia en el componente galvánico y el tiempo de impulso comparado con el reposo también tiene su influencia en el componente galvánico. Ahora vamos a analizar qué ocurre cuando deja de ser la resistencia óhmica pura y intercalamos un condensador. Es decir, metemos una impedancia, que es el comportamiento real del organismo. Entonces, como la corriente que estamos aplicando está en corriente constante, vemos que la onda de intensidad, vemos la onda de corriente, la inferior, no se deforma. Sin embargo, la superior sí se deforma. Pero, ¿qué ocurriría si al aparato lo ponemos en voltaje constante? Vamos a verlo. Implica bajar la intensidad y ahora volvemos a subir la intensidad porque lo hemos cambiado a voltaje constante. Ahora ya se deforman ambas. Se deforma la de voltaje y se deforma la de intensidad, porque la intensidad se tiene que adaptar al voltaje. La de voltaje se sigue deformando. Luego, el hecho de que el aparato trabaje en voltaje constante o en intensidad constante influye en la deformación de una o de la otra onda. Eso es importante. Y ya vemos que por trabajar con una impedancia se va a producir una deformación de las ondas. ¿Se deformarán las ondas cuando el aparato trabaja en voltaje constante y si la resistencia es óhmica pura? Pues vamos a probarlo. Eliminamos los condensadores y vuelven a ser cuadradas. Luego, cuando la resistencia es solamente resistencia, es óhmica pura, tanto en voltaje constante como en corriente constante las ondas no se deforman. Esto nos plantea el que es muy bonito analizar las ondas y muy interesante, y vemos todo es perfecto cuando la resistencia es óhmica pura. En teoría, en laboratorio, con una resistencia artificial puede hacerse. Pero, ¿qué ocurre cuando esas ondas se aplican al paciente? ¿Siguen siendo cuadradas, perfectas, puras? ¿O ya cambia? Pues normalmente cuando nos encontramos ante una impedancia formada por una resistencia y un condensador, las ondas automáticamente se deforman. ¿Qué es mejor? ¿Analizarlas y estudiarlas según el comportamiento sobre el organismo o según un comportamiento teórico resistivo puro, que en la práctica, en la realidad del paciente, no se da? Es una polémica que ahí queda. ¿Cómo es la famosa corriente de Travers de 2,5, 2 milisegundos de impulso, 5 de reposo? ¿Y qué componente galvánico tiene, analizada con el osciloscopio? Pues hemos subido la intensidad prácticamente a los 10 miliamperios, 10 y un poquitín, 10,0 algo, 10 miliamperios de pico. Sin embargo, si nos vamos a leer el promedio, nos dice que tenemos 28 partido 10, pues sería el 28% del componente galvánico. Si 10 es el 100%, 2,8 miliamperios es el 28%, 28, algo, ¿no? Entonces, así podemos ver el componente galvánico de una corriente monofásica con polaridad. ¿Qué ocurre
¿Influye en algo que se aplique la corriente sobre resistencia óhmica pura o sobre una impedancia formada por una resistencia y un condensador? Pues prácticamente los valores, como vemos, no influye. Siguen siendo los 100 milivoltios de pico que se transforman en 10 miliamperios, y en el promedio de esta pues siguen siendo los 28, algo, ¿no? Entonces influye en la deformación, pero en cuanto a los parámetros de sus valores eléctricos se mantienen más o menos igual. ¿Cómo sería una corriente de tipo TENS formada por pulsos de 100 microsegundos y reposos de 10 milisegundos, que nos daría prácticamente 100 hercios? Como vemos, los pulsos son muy pequeños y conviene ampliarlos. Vamos a ponerle 200 microsegundos por división horizontal. Estos pulsos están aplicados ahora mismo sobre una resistencia óhmica pura. Vamos a ponerle una impedancia. Con una impedancia se han deformado muchísimo. Vamos a bajar el rubí para estabilizarlo ahí. Vamos a bajar un poquito más. Vemos que el pulso de la onda de voltaje se ha deformado muchísimo. Se ha convertido en una onda de subida progresiva y de bajada también de tipo exponencial, progresiva. Sin embargo, la onda de intensidad, como el aparato está trabajando en intensidad constante, se ha mantenido. Pero además, si observamos, el promedio del componente galvánico es bajísimo, estaría por debajo del 1%, porque si este 1 y pico lo dividimos entre 10 se queda en 0,1. O sea que si aquí tenemos aproximadamente los 100 milivoltios, que al dividirlo por 10 se queda en 10 miliamperios. Tenemos 10 miliamperios de intensidad de pico, que es la que realmente mide el electroestimulador. Pero luego hay un componente galvánico que en este caso, con una corriente de este tipo, se queda por debajo del 1%. Estamos hablando de un TENS monofásico. Si luego el TENS lo ponemos en bifásico, ya es otra cuestión, se anula el componente galvánico y después analizaremos cómo influye en la forma de las ondas con las bifásicas. Y también en voltaje constante, porque es muy frecuente que los TENS trabajen en voltaje constante.